Queridas amigas, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Conversando la Constitución, este día muy especial para nosotros los actores y actrices de Chile, porque conmemoramos el Día Nacional del Teatro, porque recordamos el natalicio de nuestro maravilloso Andrés Pérez. Y el día de hoy es un día muy especial también porque una gran actriz chilena, una impecable actriz chilena, ha decidido partir de este mundo. Justo hoy, 11 de mayo, Orieta Escames ha cruzado el umbral y queremos por eso mandarle un cariñoso saludo a toda su familia y a la gran familia teatral, porque Orieta Escames fue al exilio, volvió y siempre actuó con una rigurosidad hasta el último día. Así que, Orieta, esperamos que te vaya muy bien en este cruce de umbral y te vamos a tener siempre presente en las luchas que se vengan. Una mujer luchadora por excelencia. Y aquí estamos con otras luchadoras por excelencia, Javiera Contador y Andrea Gutiérrez. Javiera, ¿cómo estás? Bien, como nada, un día especial, no sabía la partida de Orieta y pienso en el elenco que se está formando en alguna parte del universo, en esas estrellas, es grandioso, porque parte mucha gente muy valiosa y qué pena que no podamos celebrar también el Día del Teatro como corresponde, ¿no? Con derechos, con sentirnos que somos personas validadas, queridas en términos laborales. La verdad es que ha sido una etapa muy difícil para nuestro sector y que nada, se sigue precarizando. Y a propósito de eso, nuestra entrevistada o conversadora del día de hoy, nuestra charlista, tiene mucho que ver con eso. Ha estado muy metida en el tema de los actores y hoy día también estuvo participando en un acto afuera de la casa de la ministra de Cultura, que uno, es raro como decirle ministra No, de Cultura. ¿sabes cómo le digo yo? La no ministra, porque como ya tenemos la not mayo, la not ministra. O como Not, la ministra con signo de pregunta, porque como no la not, hemos visto, es como... Pero está con nosotros Andrea Gutiérrez en nuestra última más conversa constituyente antes de las elecciones, o no es la última, sí, sí, la última. es la última. Hoy tengo El, muchos nervios. Pero me gustaría partir con la Andreita, le digo Andreita cariño, ¿no? Con la Andrea preguntándoles por eso, ¿no? Saludarla, por supuesto, darle la bienvenida a nuestro espacio y preguntarle por esa acción de arte que se hizo hoy día, que yo creo que hace mucho tiempo que no se veía algo como en la calle, entonces yo creo que tú que estuviste ahí, vuelve esa sensación de estar ahí, además con los colegas, como uno no se puede abrazar tanto, pero pucha que dan ganas, sentir como la energía de un grupo, ¿no? Todo lo que hacemos ahora están así, están vía remota. Sí. Oye, hola, qué honor estar con las dos y cerrando este ciclo. Sí, y el día del teatro. El día del teatro, Muy, además. muy simbólico. Mira, muchas cosas que decir. Uno, sumarme a lo que dice la Esperanza de Orieta, quien yo quiero mucho y le tengo mucho cariño, va a ir a completar ahí su compañía, la compañía de los cuatro, que se formó en Conce con los hermanos Dubachel. Un abrazo también muy grande a su compañera de casa y amiga, la María Elena. Es muy increíble ver partir en este día tan importante a una compañera, pero además recordar a Andrés, y en mi caso particular, y lo tengo que decir, hoy día es también el aniversario de la muerte de mi madre, entonces un día súper emotivo, súper cargado, y yo fui súper como, ¿qué voy a hacer hoy? Y dije, voy con las chiquillas, voy a juntarme con las chiquillas, como que dan ganas de estar con... ¿Por qué se lo hicieron tan pa' callado, no invitaron? Yo hubiera ido feliz. Oye, eso yo no formo parte de la organización, pero fue bonito porque fue como una cosa que te llegaba, ¿cachai? Como una pista que te llegaba y se mandaba como por abajo, pero yo no sabía bien de dónde venían las personas que llegaron y cómo fue que llegaron, de dónde nació la acción, son esas acciones flash, pero fue bien bonito ver como para aclararle también a la gente, porque esto no se trata de una funa como afuera, gritar en contra. Esto fue una acción, una intervención artística, simbólica, muy hermosa, muy bonita, ¿cachai? En un espacio público, además es un espacio donde hay muchas casas, entonces muchos departamentos, entonces tampoco era
pero la verdad que era una manera también de comunicar a través de quienes somos y a través del simbolismo lo que estamos viviendo, y eso ha sido parte de el lenguaje de toda la revuelta social, de todas las manifestaciones que existen, así que a que no nos roben los espacios públicos, cuidado con esos juicios precipitados. Contémosle a la gente en qué consistió la acción de arte, Andrea. Mira, consistió en que la gente iba vestida de negro. Yo no estaba vestida de negro porque me enteré como entre medio, pero la gente estaba vestida de negro y llevaban un zipper con un gancho con el nombre de un personaje de una obra en la que hayan actuado, los años en que se realizó y el nombre de ese actor o de esa actriz que desempeñó ese papel, y esos zipper con el vestuario se colgaron en una reja, ¿no? En la reja fuera de un condominio de departamento. Y ¡Qué ahí linda! quedó muy bonito. Qué fuerte y qué linda la acción de arte, porque en el fondo esos zipper, que son estos bolsos donde uno guarda el vestuario, ¿verdad? No es el Centro de Investigación Periodística, no es ese otro zipper, representan a personas, y eran personas que estaban ahí colgando en esa reja, ¿no? Encuentro espectacular. Y nuestro trabajo, y representan nuestro trabajo, nuestro quehacer, y también el abandono de eso, ¿no? Dejarlo ahí, como tuvimos que dejar de hacerlo, hemos tenido que dejar de hacerlo, y lo hemos hecho en este abandono y en esta desidia, ¿no? Un poco de Además que yo quiero agregar otro dato, Andrea, que es bien importante para esta conversación también y que da cuenta de cómo tú llegas a ser constituyente, candidata constituyente, es que hoy que celebramos el Día Nacional del Teatro, hay que decir que Andrea es la principal impulsora de la Ley de Artes Escénicas, ya que se promulgó en el periodo después de Andrea, cuando ella ya no era presidenta, pero ella fue la que impulsó, la que empujó, la que elaboró y la que se mandó los piques a todas partes a trabajar por esta Ley de Artes Escénicas que hoy es una realidad y que al parecer no se está cumpliendo con todo, ¿no, Andrea? Un poco no, así. Ni siquiera está reglamentada todavía. Está absolutamente falta el reglamento. Sí, está absolutamente fuera de norma, no se ha hecho el reglamento, pero además se dejó de cumplir un compromiso que se había hecho en el proceso, porque como tú dices, el proceso fue una articulación de carácter nacional, muy conversada desde muchas organizaciones, armamos una plataforma en ese momento, ¿te acordáis de arte escénica? Entonces fue un trabajo muy colectivo, fue como lo más similar a que podríamos haber hecho una iniciativa popular de ley. ¿Cachai? Claro. Pero sin la herramienta y sin el instrumento, pero fue algo muy parecido como en el sentido comunitario. Y después de eso la idea era poder conversar tanto en el Congreso como posteriormente en el reglamento, de cómo se iba a reglamentar, de cómo se iba a trabajar, y todo eso empezó a suceder a puertas muy cerradas. Se hicieron consultas, estas consultas que ya tú y yo conocemos mucho porque hemos asistido a miles, donde uno va, habla un montón, tiene catarsis, sí, conversa, pero no pasa nada. Entonces, sí, se hizo un saludo a la bandera muy, muy poco contundente, y nos quedamos con una ley sin reglamento, ¿no? Con una ley sin reglamento que pese a que quizás, como tú sabes, los procesos legislativos son complejos y no son todo lo que uno quisiera, pero siempre tener una ley es mejor que no tener una ley, ¿no? Porque claro, ya empiezas a existir desde el punto de vista público, y de hecho en ese contexto de esa ley fue que yo terminé estudiando un magíster de gobierno para poder entender como los procedimientos públicos, cómo se elaboran las leyes, cómo funciona el gobierno, cuáles son los plazos, a dónde hay que ir a hablar para que esto finalmente se suceda. Entonces fue un proceso de mucho aprendizaje muy bonito y que ahora está truncado, Igual, oye, Andrés, sería bueno también, perdona, sería bueno recordar por qué nace esa ley y qué es lo principal de lo que habla, ¿no? Porque quizás la gente cuando escucha la ley 20.000, pero porque es súper importante y parece algo que la gente iba a decir, como eso no está reglamentado, eso, y uno dice, no, nada de eso está reglamentado todavía. ¿Podrías contar? Mira, la ley de arte escénica tiene como objetivo, en el fondo, que existan las artes escénicas formalmente dentro de la institucionalidad cultural y la política pública, porque hasta ese momento el teatro, la danza, el circo, formaban parte de departamentos del ministerio y anteriormente del Consejo de la Cultura, pero no tenían una obligación presupuestaria, no tenían un consejo representativo, no tienen absolutamente nada de eso. Es como
había un funcionario, ponte tú una funcionaria y un asistente de esa funcionaria a nivel nacional, para danza una, para teatro otro, para circo otro, ¿cachai? Y eso era todo. Y esas eran las personas que manejaban un presupuesto muy, 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 muy pequeñito para poder hacer alguna acción dentro de esas áreas. Entonces, no existía ninguna preponderancia como desde la institucionalidad para poder generar políticas públicas que tuvieran que ver con la educación en las artes escénicas, con impulsar las artes escénicas, con fomentar las artes escénicas, etcétera, etcétera. Entonces, el objetivo de la ley era darle una estructura. Y obviamente esto es perfectible con el tiempo, lo sabe la Esperanza, que ha estado mucho tiempo vinculada a las mejoras en el mundo audiovisual, ¿cierto? Pero te permite existir, te permite estar, te permite generar políticas públicas. Entonces, llevamos mucho tiempo conversando ahí con la Claudia Pérez, con compañeras que eran del directorio ese año, que hablábamos de los problemas del teatro y eran como interminables, hasta que en un momento dijimos, ¿sabéis qué? Nunca vamos a poder solucionar los problemas si no tenemos una estructura, si no podemos ir a hablar con una institucionalidad que realmente, donde nos puedan recepcionar, donde efectivamente nuestras voces se puedan escuchar. Y ahí fue como terminamos como concluyendo que necesitábamos una ley para el teatro primero, y después nos dimos cuenta que iba a querer una ley la danza, otra ley el circo, entonces ahí sumamos esfuerzo, porque esa suma de esfuerzo también permitió darle fuerza política al proceso. Así que así fue como un poco ocurrió, y por qué ocurrió. Bueno, es la trayectoria, una parte de la trayectoria de Andrea Gutiérrez, porque además Andrea Gutiérrez viene de una familia, de un dirigente político muy importante del Partido Socialista, Andrea, y yo creo que para tu padre, donde esté en este momento, es un honor que tú seas candidata por el distrito 10, el distrito más codiciado de Chile. ¿Por qué? ¿Te acuerdas, Andrea, que voy por el 10? No, porque vas por el 10, todo el mundo está en el 10. ¿Qué vamos a hacer, Andrea? Pero la Andrea está bien en el 10, está ahí. ¿Cachai? Que va todo el mundo en el 10. Sí, está súper poblado, pero además tiene una sobreatención, diría yo, como distrito. Pero sí, también me pasaba que como que me sonaba súper raro hacer como turismo electoral, ¿cachai? Como yo viví en el distrito 10 toda mi vida, como soy maculina, ¿cachai? Después, ahora estoy en Ñuñoa. Y es orgánico, es algo orgánico. Claro, el distrito donde vivo son las organizaciones territoriales donde he trabajado, que conozco, entonces era muy raro como irme de visita a otro lugar, ¿no? Como para el proceso de campaña, entonces no lo pensamos mucho, sabíamos que era difícil y que nos iban a agarrar para el deseo además, porque era como, en un momento salían y salían y salían candidaturas, al final no todas se inscribieron, pero salían miles para el distrito 10, ¿cachai? Oye, y tú estás en la lista que se llama lista de movimientos sociales. Sí. ¿Quiénes están en la lista de movimientos sociales para que la gente entienda? Sí, la lista de movimientos sociales es una lista independiente de organizaciones, de distintas organizaciones sociales que componemos esa lista. Era como el de esa lista era candidatura independiente y candidaturas provenientes del mundo social. Y ahí está la coordinadora 8M, la coordinadora No Más FP, está el Movimiento por las Aguas y los Territorios, la Defensoría Popular de los Trabajadores y las Trabajadoras, Territorio Constituyente, que es una organización de cabildos y asamblea. También hay toda una parte de la orgánica de los médicos, ¿cierto? Y los brigadistas de salud, a través de Pablo Sepúlveda. Esas son las personas que integran este espacio, que son solo organizaciones. La RACH soy yo. Por eso. Sí, lo más importante. Y la más importante, la red de actrices, que es la que impulsa, es la que recibe la invitación, y eso fue bien bonito, porque tú sabes muy bien que en un momento a nosotros se nos ofreció a la RACH un cupo, porque cacharon que podíamos tener una candidatura, y se nos ofreció un cupo en algún partido, pero siempre y cuando no fuera la Andrea Gutiérrez la candidata. ¿Por qué? Sino que fuera una compañera más famosa, más conocida. Yo no sabía esa parte. Entonces, cuando nos llega la invitación de la lista de movimientos sociales, que nos la extiende la coordinadora feminista 8M, nos llama a la RACH y nos dice: chiquillas, estamos pensando esto, creemos que ustedes deberían impulsar una candidatura desde la cultura, desde el feminismo, lo han pensado, qué sé yo, y nos empezamos a reunir. Y nosotros le dijimos, sí, mira, lo hemos conversado, esto conversamos en la asamblea, el nombre es la Andrea,
nunca hubo un problema, ¿cachai? Como la invitación era la organización, era el mundo al revés. ¿Cachai? Oye, pero yo te pegué el lanzamiento igual, te pegué yo el lanzamiento a la candidatura, tenéis que reconocer esa cuestión también. Tengo que reconocerlo y se me cayó un plato ese día. O se me cayó un plato y estaba escuchando un programa y estaba hablando de la Esperanza, y la Esperanza dice, yo creo que la que tiene que ser candidata constituyente es la Andrea Botillo. Estaba llevando un plato de mi cocina a todo, y se me cayó el plato. Ahí como que te pegaste el... Sí, po, ahí como que pegaste. Oye, y hablando de reglamento, Andrea, que esta ley sin reglamento, todavía no se reglamenta. El reglamento, le tengo como cuco al reglamento de esta constituyente. Le tengo cuco a muchas cosas, porque como tú sabes, este proceso ha sido bien, por un lado, muy genuino, muy orgánico, muy de la gente en la calle, y tú tienes mucha calle, y los movimientos sociales vienen de la calle, y tienen el sentido, digamos, del cabildo, de escuchar, de dialogar, pero hay otra gente que no, que va a formar parte de esa convención. De hecho, ese 15 de noviembre, cuando se juntaron los partidos políticos a armar este menjunje que salió para decirle no a la Asamblea Constituyente propiamente tal, y armaron esta cuestión que vamos a votar el sábado y domingo, en ese instante, cuando se sienten ahí, porque yo ya te veo sentadita ahí, así, con tu lápiz y tu manzana y tu sacapunta y la goma, el reglamento. ¿Qué tips tienes para ese reglamento? Mira, el reglamento es el desde, y, oye, avísenme si me corto de repente con mi BTR ya. El reglamento... el reglamento es el desde de que tiene que marcar las pautas de cómo va a ser el compromiso de cada uno de los constituyentes, así que ojalá la gente lo revise antes de votar, cómo va a ser el compromiso en torno al tema de la participación, ¿no? Vamos a seguir jugando esta participación nominal que hemos tenido hasta ahora, o vamos realmente a hacer un esfuerzo de una incorporación política a las fuerzas sociales, a que nosotros podamos incidir en una democracia diferente, y eso tiene que partir desde el reglamento de la Convención Constitucional hasta, espero posteriormente, en la Constitución, que desde mi perspectiva es una de las grandes conquistas que tenemos que aspirar a realizar en esa construcción. Ese reglamento tiene que poner las características para poder devolver la soberanía popular, y para que no seamos 155 personas, sino que esto realmente dé cuenta de las mayorías, dé cuenta de lo que manifestamos en la revuelta social, dé cuenta de lo que votamos en el plebiscito. Para eso, cosas bastante como concretas, ¿no? Primero, las audiencias, ¿cierto?, a las organizaciones sociales, a las ONG, a los especialistas, la revisión de todos los materiales de los cabildos, de las asambleas, de los territorios, que puedan incidir en la conversación, que realmente sean sistematizadas por una secretaría técnica e incidan en cómo se van a conversar ciertos temas. Por otro lado, el fantasma, ¿cierto?, de los 2/3, que algunos han defendido mucho como una buena manera y un buen sistema. Los 2/3 tienen una trayectoria en Chile, tienen un fantasma, ¿no? Tienen una biografía que es dictatorial. Por lo tanto, los 2/3 no debieron haber entrado al acuerdo por esta nueva constitución. ¿Pero ¿Hoy cambiar eso o no? Hoy día son un amarre. Mira, se puede, el primer deseo es poder conversarlo y rediscutirlo, y sabemos que van a haber fuerzas políticas que se van a oponer totalmente. Por lo tanto, tiene que existir una alternativa también a eso. Y para eso, por ejemplo, los plebiscitos intermedios son una buena herramienta. Cuando hablemos temas como el agua, cuando hablemos temas como el modelo de desarrollo, el tipo de democracia, figuras plebiscitarias de plebiscito intermedio a las personas sobre lo que esto está pasando. Porque esto va a quedar ahí escrito, y la gente dice, bueno, lo que nos llegue 2/3 en materia de ley, pero hay cosas que vamos a dejar que sean materia de ley, como por ejemplo los bienes comunes, como el agua, como el cobre, como el litio. Entonces, ese tipo de cosas son importantes dirimirlas en la discusión constitucional, y yo creo que hay que convencer también a los sectores de que no tengan miedo de la participación de las personas. O sea, se ha metido un nivel de susto con el hecho de que las personas puedan participar, ¿cierto?, de la democracia, como si no existieran un montón de países del mundo donde existen mecanismos de democracia directa, donde existen, no sé, plebiscitos, por ejemplo, por los tratados internacionales, un TPP-11, ¿cierto? Esas cosas deben ser consultadas a la ciudadanía, así como también los plebiscitos más locales, ¿no?, que los municipios
tengan la obligación, cuando hacen políticas públicas que afectan nuestras vidas, de consultarnos sobre esas decisiones. Entonces ahí yo creo que esas herramientas son fundamentales. Por otra parte, el tema de la transparencia, ¿no? Como la transmisión de las sesiones, la posibilidad de asistir también, de que haya público en las sesiones, de que haya gente que pueda asistir, lo educativo que debe ser el proceso. Ustedes que saben, que conocen, y hemos visto ahora con el tema del 10%, que la gente sigue más el proceso legislativo, pero el proceso legislativo es un cacho, que lo aprueban en general, que vuelve a comisión, que se vuelve a votar artículo por artículo, que vuelve a mixta, que no pasa, ese proceso es súper poco transparente finalmente para que las personas podamos seguir los procesos legislativos. Yo creo que la convención tiene que aprender de esa experiencia y tener un proceso súper transparente para que las comunidades sepan en qué momento estamos discutiendo qué, y poder seguirlo, y poder vigilarlo, Andrés, y poder exigir. Y para ti, ¿cuáles son como? Porque a mí lo que me gusta mucho de las candidatas y candidatos es que en el fondo cada uno parte con su expertise. Yo quiero aportar, no sé, en la cultura, esto, pero en la medida que te vas dando cuenta de lo que embarga la nueva constitución es como todo. Y uno quiere, por supuesto, lo mejor posible o lo que uno cree que es mejor para todo. Pero ¿cuáles son como tus luchas, ¿no? Cuando uno dice, esta sí, porque esta me manejo, me peino, o por lo menos sé bastante. Como no se puede todo, ¿qué es para ti así como que tú decís, ya, yo acá voy a dar la vida en estos puntos, en los que yo sé que va a ser todo, pero en los que tú te centras como porque para ti son demasiado relevantes? Sí, lo que pasa es que tú tenés razón, porque en el fondo, ponte tú, si tú te centraras en un derecho, si tú no te preocupáis del sistema democrático, del tipo de Estado que vaya a tener, ¿cómo vaya a garantizar ese derecho? Ese derecho, claro. Entonces, por eso uno al final termina siempre abordando la estructura, y yo en ese ámbito de la estructura quiero centrarme como mateamente en poder conseguir un acuerdo lo más transversal posible en el mundo antineoliberal, para que podamos efectivamente no pensar solamente en un Estado más fortalecido y en reducir el mercado, sino que pensemos en más sociedad, que pensemos que efectivamente vamos a tener una democracia que va a ser una democracia actual, una democracia moderna, que va a poder incorporar las voces de la sociedad, y que nunca más estemos peleando organizaciones, personas, marchas multitudinarias, para que nadie nos escuche lo que estamos diciendo en las calles, sino que tiene que haber mecanismos que efectivamente nos permitan incidir en las transformaciones políticas. De esa manera, si la Constitución, por ejemplo, no abarca todos los ámbitos que quisiéramos, y porque el mundo va cambiando cada vez más aceleradamente, entonces vamos a requerir instrumentos nuevos, vamos a poder incidir como mayorías en eso, y esto no va a ser una concentración oligárquica de quienes acceden al poder. Por eso, pasar de esta democracia de representantes tan desprestigiados por lo demás a una democracia participativa, creo que es uno de los ejes para pensar en derechos culturales, para pensar efectivamente, nosotros hablamos del horizonte del buen vivir, para no hablar solo de una postura antineoliberal, sino que hablar de un horizonte que en el fondo respete la vida en su conjunto como centro de lo importante en una comunidad. Y cuando hablamos de vida, hablamos de la naturaleza, hablamos de las personas, hablamos de los animales no humanos, que son tremendamente importantes también de considerar hoy día en una articulación de cómo llevamos la vida, que ya no resiste más. Es decir, este extractivismo, esta precarización no resiste por muchos años más. Por lo tanto, tenemos que poner un freno en esta conversación constitucional a eso, y yo creo que la participación es lo que más va a habilitar que eso sea posible. Y yo creo, Andrea, tú te has estado preparando también en estudios superiores, en temas de género, en feminismo. Yo creo que la mirada de género en esta nueva constitución es realmente una línea, digamos, central de esta nueva constitución, de la redacción de la nueva constitución, del estilo y de este estado cuidador, de este estado colaborador, donde nos veamos entre nosotros los ciudadanos como colaboradores y no como competidores, que es lo que hace el sistema neoliberal, que nos hace competir entre nosotros en lugar de hacernos colaboradores. Yo creo que lo femenino y el hecho de que sea paritario, este grupo de personas, es muy importante, y tú estás preparada para eso. Sí, ¿sabéis qué? Me gusta mucho como decir que esta perspectiva de género y esta perspectiva feminista nos permite abordar todos los temas bajo esa lógica. Esto mismo que hablábamos de la participación en una perspectiva de desconcentración del poder, ¿no? La economía también. Totalmente, y como la Constitución trata fundamentalmente de redistribuir poder político, económico,
esa perspectiva feminista, esa perspectiva de género, es la que nos va a permitir, por ejemplo, un Estado más descentralizado, nos va a permitir mirar los órganos y pensar en órganos paritarios en todos los ámbitos, nos va a permitir además, por supuesto, consolidar las demandas históricas como la soberanía sobre nuestros propios cuerpos, nuestros derechos sexuales y reproductivos, una vida libre de violencia para las mujeres, para las niñas. Eso puede quedar todo plasmado en una constitución, Andrea. Todos esos ámbitos, por ejemplo, una vida libre de violencia, los derechos reproductivos, todas esas cosas deben quedar plasmadas en la Constitución, porque de ahí van a emanar uno de los frenos que tenemos hoy día, es que no tenemos desde dónde en la Constitución actual emanen esas políticas públicas. Y por no hay eso ni una palabra al respecto. Claro, por eso las llevan al Tribunal Constitucional. Entonces necesitamos habilitarlas constitucionalmente para poder tener esos derechos. Y por otro lado, pensar yo siempre hablo de una constitución con perspectiva de género más bien, porque creo que el feminismo es demasiado gigante para pensar que podemos tener una constitución feminista, porque eso sería reducir el feminismo, ¿no? El feminismo rebalsa todos estos procesos y es una forma de hacer política, pero sin duda esa mirada feminista, esa perspectiva feminista y este horizonte es algo que tenemos con lo que estar conversando toda la Constitución y no permitir en ningún momento que nos manden a una comisión a hablar de temas de mujeres, porque esto no se trata de eso. Toda la Constitución son temas de mujeres, completa. Por algo somos la mitad y más. Cambio de paradigma también, ¿cachai? Porque uno piensa, nos han enseñado por este sistema que tenemos a ser súper egocéntrico en el sentido de yo miro desde mi perspectiva, desde mi realidad, desde mi historia, me cuido yo y a lo que puedo. Y la mirada, perspectiva de género, hace todo. Nosotras tendemos más a mirar por una cosa como de nada, porque así somos nomás, como más colaborativa, ¿no? Entonces me parece que eso es esencial, porque yo creo que hay que también plantear, como siempre, como cuando uno dice, oye, pero se van a pelear porque sí, va a ocurrir, van a discutir mucho, porque hay puntos de vista y todo, pero cuando uno lo mira, esas mismas discusiones con perspectiva de género son otro tipo de discusiones, no es que no vayan a ocurrir, por supuesto que sí, pero ocurren de otra manera. Sí, ocurre de otra manera porque también articulamos de otra manera la forma de hacer política, hacemos política de otra manera, ¿no? Pero también yo creo que ese temor de la negociación, de la conversación, de lo que es conversar en una mesa y llegar a puntos en común, escucha, cuando tú has estado en organizaciones, La Esperanza lo sabe, uno no teme a esas conversaciones incómodas, a esas negociaciones difíciles, a la desigualdad incluso de poder en ese sentido. Lo común, eso es lo común, todo el día. Sí, La esperanza yo empezó a disfrutarlas. Sí, me gusta pelear. Entonces, yo creo que también es importante instalar como otras mecánicas, ¿no? A mí me ha pasado durante toda la campaña que una de las cosas como que tengo que siempre estar más atenta es no pisar el palito de cuando alguien me está tratando de meter a su cancha de cómo hace política, ¿no? Y creo que ese oficio lo da mucho el haber estado en una organización y haber conversado con gente odiosa, ¿cachai? Como con trincantes sordos, menospreciadores. Sí, porque además nuestras herramientas son poquitas, nuestras herramientas como legales, laboralmente son poquitas, entonces tú tienes que usar mucho la persuasión en poder conseguir ciertos objetivos. No, y lo otro que yo creo que le hace mucho daño a la forma de hacer política es el sectarismo. Y a mí me da mucho pudor reconocer sectarismo en movimientos sociales. Y encuentro que eso es súper triste. Yo he sentido, por ejemplo, de parte de la RACH, y te lo digo a ti, que pertenece ahí, he sentido sectarismo, he sentido divisiones, configuraciones, algo que yo lo he sentido, lo han sentido otras compañeras también. Y yo creo que tú sabías a lo que me refiero, que es como una especie de, este es mi sitio y todo. Yo lo entiendo, pero yo también pertenezco a ese mundo y ellas y ellos también pertenecen a ese mundo. Yo no soy la única, te fijas, que sale a la calle y que pelea. No, o sea, habemos muchos que hacemos eso, pero a lo mejor no lo andamos diciendo tanto, ¿te fijas? Pero lo hacemos desde nuestro lugar, desde nuestra comuna, por ejemplo, los cabildos. Yo preferiría ir 1000 veces a los cabildos de mi barrio que a los cabildos específicos de cultura, ponte tú. ¿Cachai? Porque creo que ahí aprendí mucho más de la gente, mucho más del sentir de la gente normal, común y corriente, y no de nosotros mirando al ombligo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la mirada de género es una mirada muy importante de inclusión
en este nuevo proceso. Sí. Es decir, nadie que de fuera, no queremos sectarismo, no queremos esa manera de hacer política. Sí. Además que, mira, yo creo que hay que como tocar dos puntos ahí, como la consolidación de repente de articulaciones feministas, ¿cierto? Que son naturalmente separatistas porque le integran mujeres en el fondo, tienen como fin, es decir, el fin en sí mismo no es el gueto feminista separatista, sino que el fin es poder llegar a un espacio, ¿cierto?, de confianza y de cuidado que ojalá amplifique posteriormente el trabajo que hay que hacer en materias de perspectiva de género y en el accionar y en el activismo. El activismo tiene hartas complejidades porque uno está todo el tiempo revisándose a sí misma. Yo esa experiencia la he aprendido, tú sabes, he consolidado tanto como desde el proceso del sindicato como posteriormente en la RACH, que es como cómo consolidas tus formas de hacer política donde estás todo el tiempo rehaciendo, reinventando, revisándote, y eso también es muy propio de la mirada de género, de la mirada feminista, es decir, no está todo consolidado, no está todo perfecto, no lo hacemos todo bien, vamos cambiando, vamos mejorando, vamos articulando y vamos integrando sobre todo. Claro. El primer proceso es súper importante porque es el proceso de votar, ¿cachai? Y en ese proceso tiene que ser súper resguardado, súper cuidadoso, lo que pasó en las asambleas feministas en las universidades, ¿no? Donde hay mucho vaciamiento. Yo hace poco tiempo atrás hice una investigación en materia de violencia de género de actrices y escritoras, y una de las cosas que ha sucedido positivamente para poder confrontar la violencia de género, no solo en nuestro sector, sino en distintos sectores, es cuando se consolidan articulaciones de mujeres y permiten generar círculos de confianza que posteriormente ya tienen que ir articulando políticas y ver cómo integrar, ¿cierto?, distintas voces y distintas miradas en eso. En esos procesos, sin duda, hay muchísimos errores y muchísimas faltas que uno tiene que ir mejorando y trascendiendo, pero también hay una construcción política diferente, como es forjarte políticamente, educarte políticamente, todo un proceso como de reeducación que viene de las manos del aprendizaje de la memoria histórica, que muchas veces se nos olvida que hay que incorporarlo, después el aprendizaje de ese presente. Yo creo que ahí, para mí, ponte tú, hay un aprendizaje también de cómo cambiamos las lógicas de las estructuras piramidales por una lógica mucho más horizontal y que integre la crítica sin temor, ¿no? Y eso, bueno, yo lo he hablado muchas veces con la Esperanza, como no tener terror a la disidencia, a que alguien te diga algo que te incomoda y que te parece mal y poder transformar ese mundo conjuntamente. Porque no nos enseñaron cómo a conversar, finalmente uno pelea, o tú estás conmigo o no estás conmigo, no es una cosa como, yo no digo tú piensas distinto a mí, digo tú estás equivocada, que es una cosa como súper loca, pero sucede mucho. Y en ese sentido yo creo que cuando hablamos también de, o como yo lo visualizo, democracia participativa, la participación no es única, la participación es variada, y uno también varía en esa participación. Uno tiene momentos de un activismo en la calle, full, de repente quieres aportar desde otro lado, porque por lo que sea, porque estás viviendo un duelo, porque te separaste, porque tuviste guagua, y me parece que todo eso es legítimo, como que también siento que es parte de un reflejo de lo que nos pasa también como sociedad, ¿no? Por eso los partidos políticos, gigantes, grandes agrupaciones, no te sientes representado, porque de repente te sentís representado por un grupo mucho más chiquitito, ¿cachai? O por personas individuales, que te gusta cómo piensan. Y me parece que eso también habla de que cada vez hemos ido asumiendo que somos seres mucho más complejos y llenos de particularidades, que tratar de agruparnos, meternos a todos en un saco, bueno, sí, cuando es apruebo o rechazo, estamos un 80% de ahí, vamos con todo, porque ya son conceptos súper macro, pero en general, la riqueza está en el micromundo, ¿no? En esas particularidades, en lo que estamos hablando, en las disidencias, en las formas de mirada, y eso es lo que va enriqueciendo, como... Y además nosotros tendemos a hablar mucho de la diversidad cultural, ¿no? Del reconocimiento, que es un verbo que a mí me encantaría que usáramos mucho más, reconocer la diversidad de las personas, de los grupos humanos, de las comunidades, pero muchas veces se nos olvida porque el neoliberalismo hay que exorcizárselo, ¿cachai? Entonces tendemos a pensar en lógicas uniformes y en uniformarnos, y a que todos pensemos parecidos, y a que nos gusten solo los iguales, y la verdad que acá lo que tenemos que hacer es avanzar en esta diferencia, e incluso defender que esa diferencia se pueda manifestar. Es como cuando las mujeres feministas dicen a las que dicen, no, yo me cargan las feministas, las odio, bueno, igual gracias a ella, el próximo fin de semana tú vas a ir a votar, ¿cachai? Gracias a que existió alguna feminista
que decidió luchar por tu derecho a voto, por tus derechos civiles. Entonces también hay que comprender que uno no hace esto solamente para su lote, uno hace esto ampliando ese espacio, ampliando ese horizonte y entendiendo que hay mucha gente que tiene diferencias con lo que tú planteas y tiene todo el derecho a tenerla. Todo esto en un ámbito que no incluye, ¿cierto?, los fascismos, el negacionismo y el incitar al odio, ¿no? Estamos hablando de un ámbito donde hay disidencias políticas, tenemos diferentes miradas, pero no estamos hablando de los negacionismos y de ese tipo de cosas que yo creo que efectivamente hay que sacarlas del panorama político lo antes posible porque son tremendamente peligrosas y dañinas. Tiene que ser un factor común, partir de un desde, obvio, porque si no es como todo es demasiado relativo, que tampoco es. ¿Qué te gustaría, Andrea, como en términos, yo sé que son muchas cosas, pero en términos culturales, si lo pudieras como decir en algo como, pucha, mi sueño sería que, en tu distrito por lo menos, para como, ojalá en Chile, ojalá en el mundo, pero si yo pudiera tener como en mi distrito que, no sé, pudiera como, ¿qué para ti sería como un logro personal? Constitucionalmente, dices tú. Constitucionalmente. O si quieres personal. La perlita, Javi, tú tienes que decir eso. Sí, me encanta preguntarle, es que encuentro como lindo, sí, como yo me proyecto, ¿no? Entonces digo, pucha, ¿qué me gustaría aportar a mí? Que después yo le contara a mis hijos, a mis nietos, así como, esta frase en la Constitución, esta idea, esto fue acá, esto fue mío. Entonces, eso, ¿qué te gustaría a ti que tú dijeras, ¿sabéis qué? Perdón, perdón, humildad aparte, pero esto lo puse yo, o lo propuse yo, y después se conversó, y qué sé yo. ¿Qué te gustaría que quedara tuyo? Es decir, me encantaría poder consagrar efectivamente los derechos culturales y la diversidad cultural en la nueva Constitución. Me gustaría que por fin entendiéramos que esos derechos culturales son derechos humanos, que saliéramos únicamente de la lógica o el ámbito exclusivo del acceso como poder acceder, digamos, a disciplinas artísticas, sino que viéramos efectivamente la vida comunitaria, la recuperación de los espacios públicos, la recuperación de la vida en común, que no se criminalice más una olla común ni una acción artística en la calle, que eso no vuelva a suceder y que podamos garantizar esos derechos culturales como derechos humanos, claro, sería para mí hermoso. Oye, y ahora que nombras la calle, maravilloso, la calle, ¿cómo ha sido tu experiencia en terreno? ¿Qué te ha pasado? ¿Con qué te has encontrado? Mira, cuando estoy así como bajoneada, en la calle te sube, porque la gente es muy receptiva, tiene todo su interrogatorio, es receptiva frente a proyectos que son independientes, hemos tenido la suerte, digamos, de que eso sea así, y esas conversaciones han sido como de un aprendizaje muy profundo, y no se los digo para nada como en demagogia, sino que es sorprendente como entender. Cuando yo digo como a esta altura, digo como hablar en clave constituyente o en clave constitucional, como un problema que alguien te está relatando, ¿cierto? De una vulneración que vive, por ejemplo, en algo que me gusta mucho, que es el derecho a la movilidad, ¿no? La gente que se traslada en bicicleta, se traslada y pierde muchas veces calidad de vida en los trayectos, porque los trayectos son obstáculos más bien y son violentos, ¿cachai? Esos espacios de conversación y entender cómo la vida se afecta también por articulaciones constitucionales, algo que para mí ha sido como un aprendizaje muy grande como en la calle. La otra vez también tuve una persona que era personal de salud y me explicaba como todo lo que estaban viviendo en torno como a la jornada, a los bonos, las enfermedades, digamos, que han tenido de salud mental en todo este tiempo, y uno va como cristalizando esto que tienes como conceptualmente al principio, lo vais volviendo muchas situaciones, y eso ha sido muy bonito, como conversar harto, obviamente como cuando volanteas en el metro es rudo, porque la cuestión es muy rápida, ¿cachai? Yo bajo las escaleras con la gente conversando como... Pero la feria, ponte tú, o el puerta a puerta, son instancias como muy bonitas de conversa. O cuando pasean perritos, también, o sea, otro gran momento. Y con la gente con becas, tú sientes que van a ir a votar, porque para mí uno de los temas es como la asistencia, ¿no? Además, con una pandemia amenazante entre medio, que ese miedo que es latente y que es real al final. Entonces, ¿cómo lo has sentido tú? Porque a mí lo que yo que más quiero, que con la esperanza siempre insistimos mucho, es que vayan a votar, es súper importante. Todo esto que estamos hablando tiene sentido si la gente va a votar. Sí.
Me pasa que ahora cambió. En la última semana, al principio, en la primera parte de la campaña, antes de la postergación, hoy yo sentía que se estaba desinflando la Oh, cosa, qué nervio. pero ahora en las últimas semanas he sentido que ya la gente está atenta, como a buscar que por quién, como está más predispuesta. Ahora, obviamente yo creo que va a haber como una merma en participación. ¿Sabes qué? Algo que me he dado cuenta mucho en la calle es que la gente se ha trasladado de ciudad. Hay gente que votaba en un lugar y que ha tenido que viajar a otro, y eso también es algo que va probablemente a afectar un poco la participación, pero yo creo que Pero sí, pero hay las permisos. ganas han reaparecido un poco. Hay permisos para viajar y además que Piñera firmó el decreto para decretar días feriados irrenunciables el 15 y el 16, así que por ese lado estamos bien. Claro que yo de repente pensaba en la gente como más inconsciente, que el día que feriado, ¡ay, antes es feriado, Shiva! Si vamos a huellar a otro lado, ¿me entendí? También puede pasar eso. Claro. Sí, pues puede pasar que en el fondo también, es decir, bueno, hay alguna parte que está desmotivada, ¿cachai? Que está como, ya esta cuestión está arreglada, esta cuestión está lista, pero yo tengo la sensación de que ha bajado que la gente Ya. igual al final dice, puta, igual hay que jugársela, ¿cachai? Porque si no lo van a hacer igual. ¿Cuál es tu opinión, Andrea, respecto a las candidaturas presidenciales que han irrumpido fuertemente? Porque resulta que se adelantó la DIN, que se adelantó Desborde y salieron los otros, todas. Yo no encuentro un despropósito. ¿Qué opinas tú? Es que la encuentro ficción, ¿cachai? Como inventado, porque si tú miráis como los porcentajes que tienen son paupérrimos, es decir, ni siquiera quien está alto en realidad, ¿cachai? Entonces como que se armó toda una teleserie en torno a las candidaturas presidenciales, que son además millones, porque cada partido o micromovimiento lleva una candidatura, porque esto se trata después de repartirse la torta al gobierno que venga. Entonces, hay mucha notoriedad de eso, agarra mucha pauta en los medios de comunicación, y yo también lo veo como una invisibilización al proceso constituyente. Yo no sé si los partidos pensarán que ya tienen esto ganado, y que entonces se olvidan y se meten en esta otra tarea, o no están logrando nuevamente leer lo que está pasando. Te cuento que es tanta la desesperación y es tanto el desprestigio en la clase política que a mí me han tratado de ubicar para distintos candidatos presidenciales para que vaya, participe, cosas. Yo les digo, pero ustedes están chalados de la cabeza. Si ahora lo importante es el proceso constituyente y ustedes deberían estar en la calle apoyando ese proceso y apoyando esos candidatos y no hablando de la candidatura presidencial, porque no es el momento. El momento y la historia nos dice que este es el momento más importante. Ahora cuando elijamos a los constituyentes, independiente de los gobernadores, concejales y alcaldes, que bueno, que van a favorecerse por ir el mismo día de las elecciones de los constituyentes, porque la gente va a ir a votar principalmente por los constituyentes. Y ya que está ahí, te pasan la papeleta ya el alcalde, el concejal, el gobernador, porque seamos realistas, la gente va a ir por el constituyente. La gente ya tiene su lápiz Bic, porque somos muchas personas que marcamos el voto durante mucho tiempo así. Durante mucho tiempo. Esta cuestión no es de ahora, no es de octubre, viene de mucho antes. Lo que pasa es que la gente no sabe leer a veces. Y por eso yo tengo tanta confianza en las mujeres que sí sabemos leer y sabemos leer bajo el agua, que es muy importante. ¿A qué personajes de tu distrito te gustaría tener como compañero o compañera? Hoy mira, me encantaría tengo mucha admiración por mis compañeros de lista, como me parece como esencial, por ejemplo, me encantaría que estuviera la Karina Noales, que es de la coordinadora 8M, porque como tú dices, también el 2018 feminista fue la antesala de ese 2019 de la revuelta social, y tienen además un programa feminista plurinacional muy potente. Me parece que No Más FP también ha consolidado en las movilizaciones más importantes en los últimos años, entonces Lucho Mesina también me parece muy potente. Tengo de verdad la Pancha Fernández con las aguas, es decir, ahí dentro de la lista propiamente tal son personas que yo respeto y admiro mucho. Y
de otros espacios, a mí me parece que las candidatas en general, las candidatas feministas son súper respetables, las que van en el Distrito 10, y son esenciales. Supongo que va a salir, ponte tú, probablemente Fernando Atria, probablemente va a salir electo, porque en el fondo... Ojalá, pero no sabemos tampoco, po. Tampoco no sabemos nada. Está bien cercano al mundo de la Constitución. Yo tengo mucho respeto por Atria, me parece que es lógico si él llegara a estar ahí. Lo que sí me pasa es que su tema con los 2/3 ahí me genera mucha contradicción la defensa que ha hecho de esos 2/3, pero... No ha hecho defensa de los 2/3, ahora último lo he escuchado. Ahora se felicita todo. No, cuando se hizo el acuerdo el 15 de noviembre fue súper apoyador de los 2/3, pero ahora... Después, claro. A mí me gusta, bueno, yo, la Andrea, y también me gusta del Distrito 10, me gusta José Andrés Murillo. Claro, está José Andrés también de la Fundación para la Confianza. Se nos pasó volando el tiempo, Andrea y Esperanza. Tenemos que despedirnos. Oye, chiquillas, chiquillos, pucha, gracias por acompañarnos en este intento de programas que hemos hecho para conversar. Hemos sido con mucho cariño. Hemos sido con mucho cariño. Y el lápiz Big, por favor, para el sábado. Nosotros lo que nos sentimos más contentas de todo esto, de poder conversar con las colegas y los colegas, es que vayan a votar. Finalmente queremos conversar para acercar, pero también acercar el proceso, para que cuando hablamos de estos temas vean lo importante que es. Así que, Andrea, muchísimas gracias. El sábado y el domingo vamos con Tuti. Oye, el lunes, ¿dónde vamos a celebrar? Porque la celebración esta sí que no la pasamos. Esta hay que hacerla. Comprometida. Con distancia, pero se hace. Con distancia, pero se hace. Ya, sí. Un abrazo grande. No, muchas gracias a las dos. Mucho cariño para quienes nos vieron. Chao. Chao. Chao, Espe, chao. Y gracias por Javi. Que lo hayan disfrutado, que lo hayan visto y que lo hayan conversado. Nos vemos. Chao. Chao.